una de las cosas que más nos preocupan a la hora de dar las noticias es cómo podemos comunicar la noticia a un niño, sobre todo cuando son más pequeños, pero bueno, también cuando son adolescentes o preadolescentes, ¿vale? Entonces, es verdad que la tendencia natural es a proteger a los niños y por nuestra cultura solemos considerar que al final una forma de protección hacia el niño es que cuanto menos sepa de la muerte y cuanto más alejado de esas cosas, mejor. Esto muchas veces lo hacemos incluso porque a nosotros nos está doliendo y no queremos que ellos pasen por lo mismo que a nosotros nos está costando tanto. Pero bueno, es importante entender que que los niños, dependiendo de su etapa, lo viven de una forma diferente a la nuestra, ¿vale? Entonces, hay que comunicárselo con la mayor naturalidad posible y hay que permitir que su cerebro pueda prepararse para asumir una pérdida. Entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo? Bueno, pues a continuación os voy a dar unas pautas, ¿vale? Y luego posteriormente iremos hablando un poquito de qué pueden procesar y qué no según su edad. De 0 a 2 años, los niños todavía no tienen la conciencia o la conciencia de presencia todavía suficientemente desarrollada. Esto quiere decir que no entienden realmente lo que es la muerte para ellos, pero sobre todo hacia los 2 años y medio, incluso puede llegar un poquito a los 3, ¿vale? Dependiendo mucho de la madurez emocional del niño, de sus capacidades cognitivas, pues sí que pueden llorar o pueden incluso empezar a hacer alguna pregunta, sobre todo cuando nos ven tristes, ¿vale? Entonces, en ese momento pues es importante que nosotros seamos sinceros con ellos y digamos, pues, por ejemplo, que estamos muy, muy tristes o que estamos muy tristes, ¿vale? Porque X familiar ha fallecido y entonces no vamos a volver a verle, no va a volver a estar con nosotros. Lo importante es que les quede claro ese mensaje. Como hemos dicho antes, ¿vale? Muchas veces por nuestra cultura, incluso por nuestro dolor, nos cuesta mucho enfrentarnos a ese dolor del niño, ¿vale? Por nuestro instinto de protección y también porque muchas veces los niños tienen mucha curiosidad y nos hacen preguntas que, claro, a nosotros también nos remueven mucho nuestras emociones. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer un poquito para prepararles? ¿Vale? Pues lo importante es que en el caso de que sepamos que el familiar puede fallecer por causa de una enfermedad, por ejemplo, vayamos preparando al niño. No hace falta que le expliquemos que se va a morir cuando el familiar está enfermo todavía, pero sí podemos dejarle claro pues, que estamos muy preocupados, que este familiar está muy, muy, muy malito, ¿vale? Sí que es muy importante que enfaticemos mucho ese muy para que el niño no piense que cuando él se ponga malito otro familiar puede llegar a fallecer. Puede que el niño nos pregunte si el abuelo se va a morir, por ejemplo, cuando digamos que estamos muy preocupados. Y bueno, en ese caso lo mejor es responder con la mayor naturalidad que podamos. Si podemos decirles que nosotros tampoco lo sabemos, pero que bueno, que sí que existe esa posibilidad, ¿vale? Lo importante es que no hace falta que entremos en detalle, pero sí, pues bueno, ser naturales y ser sinceros dentro también de la edad que tiene un poco el niño. Vale, luego también otra de las cosas que podemos hacer es elegir bien la hora del día a la que se lo vamos a decir. ¿Vale? Por ejemplo, si el familiar fallece por la noche, es mejor que esperemos a la mañana siguiente, que el niño pueda estar más despejado y su cerebro puede procesar mejor la información. No justo antes de irse a la cama, que además puede hacer que el niño tenga más miedo o que lo pase peor, tenga pesadillas. Entonces, podemos esperar. También siempre que podamos, tenemos que preparar un poquito el discurso que le vamos a dar a los niños. ¿Por qué? Porque nosotros también al final estamos nerviosos, estamos con muchas emociones y muchas veces estamos desbordados. Entonces, cuanto más preparado lo tengamos, le vamos a dar al niño una imagen mucho más de seguridad, de tranquilidad, y él va a sentir que puede expresarse y que vamos a poder acoger sus preguntas, que al final es lo más importante. O sea, poder escucharle, que nos haga las preguntas e ir contestándoselas siempre que podamos y eso, con nuestra mayor sinceridad. También es importante, otra pauta a tener en cuenta es que no debemos de decirle al niño cómo se tiene que sentir. Muchas veces, en un intento de aliviar su dolor, le decimos, bueno, no te preocupes porque no tienes que llorar, o este familiar no querría que estuvieras triste, no querría que lloraras, tú tienes que seguir jugando, ¿no? Y realmente lo que tenemos que hacer es favorecer que el niño pueda expresar las emociones como le salga. Los niños, a diferencia de los adultos, lo suelen expresar mucho más corporalmente y mucho más pues, con el juego. A lo mejor pueden hacer juegos que tengan que ver con el fallecimiento del familiar, ¿vale? O pueden hacer dibujos. Al final este es su método de expresión porque ellos no pueden ponerle tantas palabras como nosotros. Entonces, bueno, dejarles un poquito que se expresen como puedan, ¿vale? Y acoger esas emociones e incluso si podemos traducirlas en algún momento, decirle, bueno, entiendo que
que estás muy triste, o otros niños en tu situación también se enfadan. A mí también me da rabia que se haya ido, ¿vale? Traducirlas un poquito para que ellos se sientan pues que lo que están sintiendo es normal.